La Palu Cájima de la Bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. En Caput A Diego Maradona. pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Eber Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Lunes de inútiles, como tiene que ser. Bienvenidos, compañeras, compañeros, amigos, amigas. Los inútiles de siempre con Pedro Patzer, mi querido compañero de andanzas, en esta tarde donde tenemos un invitado, un presentador, un invitado donde vamos a hablar de cosas que son muy útiles, sobre todo de la poesía. Y además traer a alguien como él que no vendió su encrucijada, ¿no? Están en ofertas las encrucijadas y todo el tiempo nos demandan a que vendamos nuestras propias encrucijadas. Y tenemos a alguien que mueve fronteras. Por eso este es un programa de inútiles, de gente que va más allá de las fronteras, de los propios confines, y cree que todo juguete debe romperse para mostrar su alma. Qué lindo esta palabra de Pedro Patzer. Voy a hacer, si me permite, antes de presentar a nuestro invitado y dedicarle todo el programa de los inútiles de siempre, quiero recomendar un libro y de paso saludamos a nuestro querido amigo. Pero no conviene cuando empieces. No, a nuestro querido amigo. A Martín Loza. Claro, a Martín Loza. Martín en la producción y en la técnica, en todo. En la operación técnica. ¿Sabés que descubrí y en la una operación cosa? Técnica, claro. Que tenés la voz de Pablo Rago. Sí, en Clave de Sol. Pero ¿no te lo dijeron? Sí, y vos la desbaraglia. Bueno, no me iría tan mal. Pero no está mal. ¿Empezamos? No está mal. Ya empezamos. Ya empieza, ¿viste? Lo sepas o no lo sepas, ahí vamos a compartir la tapa del libro de la recomendación del día, Una vida de resistencia. Lo sepas o no lo sepas, uno podría pensar que todo hombre o toda mujer se prepara para un instante determinante, un instante decisivo en su vida. Si lo sabes mejor, porque entonces se genera un proyecto de vida, se genera un fin, que en realidad es el recorrido propio de la vida, pero todos nos preparamos para un momento decisivo. ¿Qué pasa si te preparás durante muchos años, muchísimos años, para ese gran momento que tiene que ver con el arte? Sos un dramaturgo, sos un hombre sensible, sos un hombre que se ha inventado a sí mismo. Como todos que nos hemos inventado a nosotros mismos, estamos colmados de defectos. Pero acontece algo, y ese momento para el que vos te preparaste se empieza a derrumbar. No tenés plata para pagar el alquiler, no tenés plata para pagar la luz. La obra que ibas a montar con un montón de actores y de actrices, esa obra, algo acontece y se derrumba. Estás en la nada misma.
¿Cómo te levantás de eso? ¿Cómo haces del arte una forma de vida cuando la vida misma te está impidiendo, te está generando un montón de inconvenientes? De eso se trata el libro que recién veíamos ahí, Una vida de resistencia, de Ezequiel Castillo, que es una vida de un dramaturgo coherente, de un hombre que tiene una verdad para decir y la va diciendo a partir de sus obras de teatro. Actor también. Una vida de resistencia de Ezequiel Castillo. Y ahí terminamos con nuestra recomendación del día. Y sí, le vamos a dar la bienvenida a Fabio Wasserman, pero antes, ¿de qué vamos a hablar, Pedro? Hoy vamos a hablar de poesía. ¿Usted se dio cuenta que cuando uno está enamorado, que cuando uno está triste, que cuando uno está eufórico, que cuando uno está desesperado, va a la poesía? Que, como decía Ciro Blastein, si uno no escribió poesía a los 17 años, cuando es grande es un hijo de puta, ¿no? Y cuando vos estás enamorado de una mujer, no le decís, sos un cheque en blanco, sos una cuenta bancaria en Mercado Pago, sos un Rolls Royce. Busca la poesía. La poesía, y por eso hoy, a un gran poeta, un poeta que tiene una particularidad, como todo poeta. Viste que los poetas son hablados por el lenguaje. Marechal decía que hay ciertos, que la poesía no es la mera virtud de lanzar al mundo criaturas poéticas, sino una forma de vida, una forma de estar en el mundo. Hoy tenemos un gran privilegio, Pedro, con nuestro querido Fabio Wasserman. Un aplauso para Fabio. Fabio. Gracias, para mí es un gusto estar acá compartiendo el programa Los Inútiles con vos, Pedro, y Sebas, y formando parte de esta convocatoria poética que también habla de nuestra inutilidad, ¿no? En el mismo sentido de lo que es posible o no es posible hacer. Un gusto estar acá. El gusto es nuestro. Pedro tiene un cuestionario de 250 palabras. Mira, son en realidad 100 preguntas. Bien. Que vamos a elegir. Fabio, antes de ponernos prosaico, vamos a avanzar con lo que importa. Del 1 al 100, empecemos. Así, Elegí un número. 7. 7, el número de la creación, me parece genial. Quinelero viejo, Pedro Patzer, ¿eh? Sos un poeta del otoño, de la primavera. ¿De qué estación es tu poesía? Creo que tiene más que ver con el otoño, con la caída, con eso que está por verse cuánto es posible sostenerse, ¿no? Como decía, como la flor del cerezo, ¿no? Que tiene su esplendor cuando muere. Creo que en ese sentido la poesía es inacible y es imposible de atrapar. Creo que en ese sentido es más parecido al otoño, lo que escribo y lo que me conmueve de la poesía que leo. Es parte de la hermandad de los poetas el otoño, ¿no? El otoño y todo eso que vos decís, el viento, ¿no? Ese viejo amigo de los poetas, esos misterios que nos traen. Qué importante que hayas dicho otoño, ¿no? Que hayas recalado ahí. Un número más y damos paso al otro. El 27. El 27. El poema suele llegar muchas veces a significados que el propio poeta ignora. ¿Te ha pasado con alguno de ellos? Creo que casi todos. Qué maravilla. Que con casi todos, que uno no comprende. Qué maravilla. Lo que está escrito ni lo que está dicho. Uno se aproxima con el lenguaje a eso que tanta desesperación y tanto dolor nos provoca. Pienso que la manera poética es el mejor modo de aproximarse a eso que es imposible de decir. Pero no lo comprendo. Creo que uno se aproxima a eso y puede buscarle explicaciones, incluso cuando me encuentro con eso que escribí, o cuando me encuentro con un poema que algún autor me trae y me conmueve, ¿no? Es lo inacible. Usted trabaja para lo invisible.
No, para lo invisible no, para lo que es, diría, lo que es inatrapable, lo que no se deja agarrar. Y me parece que el significado en la poesía es eso, es lo que no se puede agarrar. Entonces, no le da un carácter de desaparición, sino algo que está como en la atmósfera, como algo que está dicho en la palabra y después se va. Y el dolor se va y la desesperación se va, no se va nunca. Pero uno cuando escribe, o yo por lo menos cuando escribo, intento que mi desesperación se vaya y por un momento no está en mí, pero inmediatamente aparece. Y entonces cuando lo busco en el poema, en eso que escribí, no está tampoco ahí, es pura pérdida. Es pérdida en el sentido del lenguaje, ¿no? Es eso que es imposible. Hay cierta clase de escritores en la literatura argentina que son bisagras, ¿no? Que son entidades en sí mismas. Estoy pensando concretamente en Juan José Manauta. Manauta, que es citado por Cortázar en Rayuela. Fabio Wasserman fue discípulo de Manauta. Y me parece que ahí hay un quiebre en tu vida. Pedro te llevó a la poesía y como ahora jugamos de policía bueno y policía malo, o ladrón bueno o ladrón malo, ¿qué te pasa cuando, habiendo conocido, habiendo sido discípulo, si querés, amigo de un escritor como Manauta, el autor de Tierras Blancas, qué te pasa a vos cuando pensás en esa generación de escritores? ¿Vas a buscar, seguís yendo a buscar esos escritores? ¿Qué te ocurre cuando lo pensás dentro del mapa genético de lo que están hechos ahora también los nuevos lectores? ¿Qué pasó con esa tradición literaria? ¿La extrañás, por ejemplo? Y sí, la extraño y la busco y reparo ahí, reparo en Manauta, reparo en Juan L. Es decir, me parece que hay una tradición literaria y poética y una tradición en la escritura que está llena de poesía. O sea, creo que el ritmo poético, que el ritmo de escritura va transformando eso poético en prosa, pero en el decir de esos autores estaba la poesía. Y es una poesía que por lo pronto me parece que sí, que se extraña y que se toma de algunos autores que uno puede ir y buscarlos y hurgar ahí, pero esa literatura tan que barría con el discurso, que nos ponía a todos, o por lo menos a mí me sigue poniendo como en las cuerdas, ¿no? En las cuerdas de lo que no puedo decir y está dicho ahí, creo que es eso. Y antes de darle pie a Pedro, esta cuestión, ¿no? Esta cosa de los escritores, las escritoras, pero que además ponían el cuerpo, además, ¿no? No era solamente la cuestión de escribir, sino que también estaban comprometidos con la cuestión social, ponían el cuerpo, incluso la vida, ¿no? Ha cambiado bastante eso. Y en relación a esta cuestión, ¿cómo era Manauta? Y no se ponga solemne porque se pudre acá, ¿eh? ¿Cómo era Manauta? Decime algo que nos interese de Manauta. Manauta era un pillo. Era un tipo que bueno, yo fui... ¿Desayunaban vino, de verdad eso? ¿Qué se cuenta? Se cuenta, pero no se dice. Pero, claro, nos encontrábamos todos los miércoles a la mañana en su casa. Le había propuesto trabajar sobre una novela que había escrito y en esos encuentros, sí, obviamente, no había café con leche, pero... era un bombiván, un tipo que además con mucha sabiduría, cuando me hice amigo, terminé siendo testigo de su matrimonio, de su quinta boda. Ajá. Sí, ya te gustaría, Pedro, ¿no? Pero por favor, además Wasserman de testigo. Testigo. Y Basualdo. Sí, una... ¿Sí? No, para la tuya. Ah, genial. Y era lo que tenía era una enorme sensibilidad y un compromiso. Creo que es uno de los
pocos escritores que yo he conocido que la obra y su vida iban de la mano. Uno podría... como Pedro, como vos, la coherencia, ¿no? La coherencia, pero encontrar en ese escritor algo de... Bueno, estuvo muchos años proscripto porque era comunista y entonces sus libros no se vendían y su obra no se difundía. Por eso... Y lo termina citando Cortázar en Rayuela. Qué época gloriosa en la que en el bar La Paz se agarraban a sillazos y a botellazos los escritores, ¿no? Hoy estamos tan lejos de eso, ¿no? Y tan cerca también, porque eso está, me parece que hay algo que aparece en Argentina en los escombros siempre, ¿viste? Ajá. Yo siento que Argentina es eso, ¿no? Y vos fíjate en la Argentina profundo, como cuando, por ejemplo, Leda Valladares, recién licenciada en filosofía, hace un viaje ahí en el noroeste y abandona todo porque escucha cantar a las vidaleras, ¿no? Hay un canto profundo latente en nosotros que siempre va a estar, ¿no? Que me parece que es la victoria humana pese a todo, ¿no? El problema que tienen los déspotas con los vencidos es que los vencidos no pueden arrebatarle la posibilidad de cantar, ¿no? De cantar la derrota, ¿no? Y ahí es donde empieza todo. Con todo esto que venías diciendo, querido Fabio, pensé en un ensayo que no es tan hermoso como el título de Bocanera sobre Hellman, que se llama Confiar en el misterio. Y a mí me gustó más el título que el ensayo, pero me encanta esta idea del creador que tiene que confiar en el misterio. Y lo digo porque, hablando de estas épocas, de enojarse con los que aman a las musas, o todo lo onírico, y bla, 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 me encanta la idea de un artista, de un creador que confíe en el misterio. Fabio Wasserman, en este bolillero de la vida que estamos girando para ¿usted qué opina de esto como creador, como poeta, como artista? Creo que vivimos en un misterio y en ese misterio, en esa atmósfera tan misteriosa y tan imposible que es esto de estar vivos, arrojados al mundo, ¿no? Me parece que tratamos de ponerle algo de palabras a esa desesperación, ¿no? Que es que trae tanto misterio, tanto pesar, ¿no? Tanta cosa inentendible que con la que nos vemos. Creo que es con el material con el que trabajamos, ¿no? Los escritores, los poetas, los escritores, ¿no? Los músicos, el artista en sí. Qué lindo eso que dijiste, arrojados al mundo. Qué lindo, no lo vamos a dejar pasar. Porque, ¿sabe? Hay volver a valorar esas cosas, ¿no? Arrojados al mundo. Podríamos estar, como vos hablabas hoy de los cerezos, y me acordé de Bayo, inevitablemente, de los haiku, ¿no? Sí. De saborear y de poder estar con un haiku masticándolo todo el día, ¿no? Pero con los otros dientes, ¿no? Con el otro paladar, ¿viste? ¿Sabes qué? A mí me gustó mucho esto que dijiste, arrojados al mundo, porque te iba a preguntar, en una época de tanta gendarmería, tantas aduanas, ¿vos detectás la frontera exacta de decir, en este momento me enamoré, en este momento me desenamoré, en este momento huele a muerte? ¿Vos podés como poeta detectar en el momento que cruzás la frontera de esas cosas? En este momento me enamoré. Creo que sí, pero en el sentido de que en el que todos tenemos las sensaciones humanas que nos invaden, en donde está el dolor, está la pérdida, está el amor. Pero lo que subyace igual es, para mí, es la desesperación y el vacío, que uno intenta sostenerlo, evitar esa situación como puede. Algunos de una manera, otros de otra, yo escribiendo con el bandoneón o en mis ratos de silencio, pero creo que es eso, o sea, si es imposible no detectarlo porque de esa materia estamos hechos, ¿no? De ese misterio estamos hechos. Qué lindo, Qué lindo eso el misterio, ¿no? Claro, yo lo llevé a Manauta y está bueno porque vamos yendo y viniendo, ¿no? Somos desprolijos. Yo pensaba que del circo literario aprendí varias cosas, ¿no? Que ya casi no hay animales y sobran los malabaristas.
Y volviendo con esta línea de Pedro, ¿qué me mirás así? ¿Qué pasa? Se pudre acá, no lo advertiste. ¿Pero cómo qué era pasa? este tema. Él no sabe cómo es esto. Acá se pudre todo. En un momento, Pedro empieza a arrancar la botella que tiene ahí. ¿En qué momento? A ver, ¿por qué? ¿Sabes por qué te hizo esa pregunta, Pedro? Lo conozco. Porque Pedro, que es poeta, gran poeta, y vos lo has leído, porque yo te he dado su libro, él tiene esta idea, y yo también, de que el poeta es hablado por el lenguaje y que tiene cierta sensibilidad, la sensibilidad del artista, ¿no? En base a eso, la pregunta es, ¿en qué momento descubriste la poesía que no sea la poesía escrita? ¿Qué fue lo que te colmó en la infancia, por ejemplo? Un mediodía, cierta mañana, alguien, voy a decir algo banal, una tía lavando los platos, el sonido de la madera, un ventilador, una cortina. ¿Podrías reconstruir piedra por piedra, aunque sí intentarlo? ¿En qué momento la poesía fuera de la escritura? ¿Qué estamos haciendo? Son preguntas muy banales las que están haciendo. Y somos banales. Me gusta, somos todos muy inútiles. Yo pienso, Sebas, que no puedo ubicar algo de un decir poético en la infancia. Seguramente que estuvo en la infancia, seguramente que estuvo en los primeros momentos de mi infancia. Donde siempre van las poetas a la infancia. ¿Dónde pasaste tu infancia, Fabio? En Buenos Aires. ¿En qué barrio? En Floresta. Ah, mira. En Floresta. Y creo que ahí hay algo ahí hubo algo que supongo que la poesía o algo. Ubico lo siguiente, que me parece que sí tiene quizás algo que ver. Yo, digamos, en relación también a lo que vos decías, yo durante mi infancia viví el proceso militar, viví la desaparición de personas siendo era un nene. Y creo que ahí seguramente hubo algo de lo poético que habré agarrado y me habrá salvado. Y estaba pensando en algo que parece más rimbombante, pero que sí tiene que ver, porque estaba pensando en esto, no lo iba a decir porque me pareció que no era ahí donde iba la pregunta, pero cuando le hice la entrevista a Borges siendo un adolescente, me acuerdo después de esa entrevista que volví a mi casa y me puse una media en los ojos para no ver. Y creo que ahí había poesía. Ese fue el acto poético. ¿Estás seguro que era una media? Era una media. Bien. Y además Borges que decía que Demócrito de Abdera se arrancaba los ojos para poder, ¿no? Y mirá lo que hiciste. Nosotros, nuestra banalidad, que es cierta, transcurre por lo siguiente. Yo tengo un problema con los poetas. Yo creo que los poetas, sí, como vos, nos pueden responder las cosas desde otro lugar que nadie puede. Yo a vos pero te juro que siento eso a lo gran Porquia, por ejemplo, ¿no? De esas voces, ¿no? Que nos pueden responder. Y ahí es donde se pone nuestro lío, ¿no? Cualquier cosa, pero ese cualquier cosa es un montón que cualquier prosaico, cualquier condena del mundo que siempre condena a los condenados, no puede responder, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sé, Fabio, que si a vos te pregunto sobre una puerta, lo que vos me podés llegar a decir me va a enriquecer, ¿entendés lo que te digo? O sobre una llave, o sobre el nombre María, ¿entendés? Y eso, o sobre el lunes. Y eso me parece que también es parte de la libertad del poeta. Hace poco, en diciembre, murió Robert Iniesta, un poeta tremendo, muy indisciplinado en España, y hay algo hermoso que por lo menos él me recordó, y es, hacía tiempo que no veía a un hombre tan libre como él, y porque me he acostumbrado a no ver gente libre, a gente que todo lo que hace lo hace con la aduana de por medio, con la aduana de la literatura, con la aduana de la cultura, con la aduana de la educación, con la aduana de las instituciones, y ese tipo era un hombre libre. Por eso, Fabio, yo creo muchísimo
en sentarme con un poeta y que yo sé, y aunque parezca una broma o una cosa de estos inútiles, yo sé que el poeta, y lo digo muy en serio, podemos preguntarle cualquier cosa al poeta y el poeta siempre va a responder algo que nos va a enriquecer. Eso es verdad. Eso es verdad. Si usted me permite, antes de responderle a Pedro, ¿cómo te No, estamos no. dando hoy? No, yo- Además tenés una cara de miedo. Tiene una cara de miedo el chabón que no puede más. Dice, Ahora ¿por me qué quedé callado. carajo vine a este programa con estos dos locos de mierda? Escúchame. Que quedé callado porque pensé, ahora tengo que responder algo inteligente y algo que sea. Bueno. No, que acá no hay que responder cosas No, inteligentes. es que yo quiero que Fabio, Sí. porque vos tenés todo eso. Pero, Claro que pero sí. esto te digo para que no te asustes. Yo sé, y te lo juro que sé, que yo te puedo preguntar sobre una tijera, sobre una puerta, sobre un peldaño, y vos me vas a decir algo que es importante. Porque creo que eso es lo que los hombres libres, lo que la poesía y lo que el camino de la gente hace, ¿viste? Y la gente que está enfocada, la gente que es como el otro Wi-Fi. ¿Viste que hay otro Wi-Fi? ¿Viste que hay otro Wi-Fi? Vos sabés, ¿no? A los surrealistas los criticaban, a los griegos que decían que las musas y ya, ahora no, en esas cosas no hay que creer porque está mal. Vos no te asustes si estamos pasándonos. Pero yo creo en que vos, en serio, podés decirme de todas estas cosas que te pregunte, cosas tremendas. Y te lo juro que yo lo creo. Es verdad, Es verdad. Por eso, si querés responder algo. No, responde. ahora responde, Sí. pero antes de eso yo quiero hablar, para que la gente vea con quién estamos. Fabio Wasserman, ¿qué haremos con la sombra? Qué que lindo es, título. que es Qué ¿qué haremos lindo con la título. sombra de la gran editorial Corregidor? Si tendrá prestigio. Viva Pampín, donde esté. Y si usted me permite, Y voy a leer Norberto. 2 o 3 poemas y después seguimos. Está preparando la respuesta de Pedro. Yo se lo quiero dedicar a Sandra, si usted me deja. Dice: hice una lista con lo que me falta. La empecé a la mañana y la terminé a la noche. El tiempo no es espacioso. Lo que sobra no importa. La lista empieza y termina como cualquier día. Nadie vino a visitarme. Otra. Cada vez que ella me llama, dudo. No debo ir. Debo. Que nadie sepa. Me escondo. Quiero ver la pared sin puerta y olvidar que estoy del otro lado. Hermoso. El último. ¿Ves que apareció la puerta? ¿Pero ves que apareció la puerta? Este camino conduce a un solo lado. No puedo evitarlo, el camino. Me asusto de los indicios que se van antes que yo sin dejar rastro. Otra vez estoy despierto esperando lo mismo. Nada ha cambiado. La mañana, el ruido de los camiones, la avenida. Ella preparando su café, el pan recién horneado. Otra vez en la ventana esperando que suceda. La mañana y el día, que se va antes que yo, sin dejar rastro. Qué belleza. ¿Qué haremos con la sombra? Estamos conversando en Los Inútiles de Siempre con Fabio Wasserman, que tiene la respuesta a la pregunta que le hizo Pedro Patzer. Yo creo, Pedro, que no sé si uno tiene respuestas a cada cosa en el sentido creativo, en el sentido de que aporten, pero me parece que todos hablamos de muy pocas cosas. Que podemos estar hablando de lo que vos decías, ¿no? De puertas, de cualquier cuestión, pero en el fondo hablamos de algo muy inherente a lo que vivimos, a lo que nos pasa. Acá y en otras partes del mundo, o sea, me parece que entonces son tan pocos los temas, aunque estemos hablando de tantas cosas. Total. Que siempre hay un resquicio, un lugar por donde uno encontrar la palabra que tampoco acierta, porque tampoco la palabra acierta, la palabra es, o sea, no hay manera de hablar de la angustia, digamos. Hablar de la angustia, uno se tiene que pensar en Kierkegaard, tiene que pensar en Abraham yendo al Monte Moira a sacrificar a su hijo, claro, porque Dios lo ordena. Claro. Entonces, es la única manera de que uno pueda comprender eso que el lenguaje, eso que la palabra no puede expresar. Pero creo que
sí hay algo de lo que vos decías antes, de la atmósfera, algo de eso que vivimos todos, y resulta bastante insoportable, pero que todos generamos los soportes, ¿no? para poder seguir adelante. A mí me encanta, primero, además, cómo lo decís muy bien, decís también que se nota el hilito que hay detrás de tu palabra, ¿no? Que es verdad, que hay una raíz brotando, y vos varias veces nombraste a la desesperación como un motor, y cuando te digo de que un poeta me animo a preguntarle cualquier cosa, es porque si alguien titula ¿qué haremos con la sombra? Es un contramanual de instrucciones, es un contraalgoritmo, ¿me entendés? Es una invitación al jardín. ¿Sabes que Borges, que lo mencionaste antes, escribió varios textos sobre Wilde, y uno de ellos decía, Oscar Wilde era aquel hombre que nos invitaba a cruzar del otro lado del jardín. Y nos invitaba a cruzar del otro lado del jardín. Y yo lo que digo de la poesía, que cuando un tipo dice, ¿qué haremos con la sombra?, me está invitando a cruzar del otro lado del jardín, en medio de esta apología de desiertos cotidianos. Entonces, por eso yo a vos te puedo preguntar cualquier cosa, porque yo sé que alguien que viene a decirme ¿qué haremos con la sombra?, me está presentando un mundo posible, como cuando escucho una canción de Spinetta, a Cobian y Cadícamo, o ¿me entendés? Y eso para mí es la hermandad que nos reúne, y para mí es uno de los lugares donde nacen los ríos, donde nacen los manantiales, Ontanar es la palabra, donde nacen los manantiales, y sobre todo donde nace la esperanza humana. Me encanta esta idea de preguntarse ¿qué haremos con la sombra? Creo que la respuesta a eso es quizás el último poema, que los leo, que, por favor. Que es el que titula el libro. Mientras entonces Fabio Wasserman prepara el último poema, ¿tiene título? ¿Qué haremos con la sombra? ¿Qué haremos con la sombra? Acá en Los Inútiles de Siempre, maestro. No sé qué haremos con la sombra. Al cuerpo de a poco lo iremos olvidando. En la corriente, los pies desnudos, arrugados como los flecos de la costa, las manos descalzas, la llovizna sedienta. Los ojos ven pasar la sombra, la piel, se arrastra sobre la piedra. Nada dice, el barro de la noche se baña en el vientre de la orilla, las algas y la luna se agitan sobre el lecho, pero el problema persiste, y es la sombra. ¿Qué haremos con la sombra? Al cuerpo se sabe, de a poco lo iremos olvidando. Hermoso. El barro de la noche. Sí. ¿Ves? Pero eso para mí es una invitación. Eso para mí es vencer, es lo que te decía de los emperadores y de los tiranos, cuando saben que no le pueden afanar el canto a los que ellos creen vencidos, ¿no? Y alguien que habla del barro de la noche y nos pregunta qué haremos con la sombra. ¿Entendés que es el principio de una victoria conocer a alguien, lo que te decía de Robin Iniesta, que tenga los suficientes cojones y libertad para decir qué haremos con la sombra? Sí, no, me quedé pensando en el valor, pero el valor de los me chupa bola, el valor de los poetas, no el valor de esos poetas en los que uno cree y creyó y que los construyeron a uno, no solamente los poetas de acá, sino los poetas que le dan a uno la herramienta para poder ¿Los poetas son tan sensibles o también son medio atorrantes? Porque ser atorrante y ser sensible, ¿va de la mano? Sí, va de la mano. Porque yo pienso en Verlaine, por ejemplo, va de la mano. Van de la mano, ¿no? Sí. Pero la juegan y se aprenden a tocar la guitarra ni hablar. A tocar la guitarra. Sí. Qué hermana la guitarra, ¿no? Usted sabe de eso. No sé tocar la guitarra, pero pero usted en su libro habla de la música, Sí, qué maravilla. Pero hoy está acá Fabio y aprovechémoslo. Lo estamos aprovechando a Fabio. En Los Inútiles de Siempre. Que lo hemos asustado un poco. No, pero yo le dije que sea un poco más calmo. Hay una novela nueva que se viene. Lo voy a correr ahora.
porque Fabio tiene una primicia en Los Inútiles de Siempre, Se viene la primicia que de se Fabio viene Wasserman. una novela, y eso me interesa porque cómo un poeta degenera en novelista. Nuestro gran paradigma de ese es Marechal, ¿no? Un poeta que de hecho ha escrito a propósito de eso. Mire qué título, Patzer. A ver. Termina en mi fe, se llama la novela. No, es el libro de poesía. El libro de poesía, la novela no. Perdón, me equivoqué. El nuevo libro de poesía Termina en mi fe. Es precioso el nombre. Termina en mi fe. ¿Y qué va a salir cuándo, Fabio? Este es un libro que ya fue publicado ahora, yo todavía no lo tengo, que lo voy a presentar en Colombia, en la Feria del Libro de Colombia. ¿Y en Italia puede ser? Y en Italia también va a ser publicado en septiembre por una editorial. ¡Qué maravilla! Que es una editorial muy linda también de poesía en Italia. Y sí, es un libro de poesía que no es. Después será publicada la novela de la que vos hablabas, ¿no? Pero la novela que yo hablaba, pero que todavía no. Termina en mi fe. Antes de darle pie a Pedro, que tiene un par de preguntas más que hacerle, son como los pibitos del bullying del colegio, ¿viste? Que lo agarran al poeta. Ya está. Escribe poesía. ¿Me puede leernos uno del libro nuevo y que Pedro después le quiere preguntarle algunas cosas? ¿Puede ser? ¿Por qué está tan serio? ¿Qué pasa? No, estoy serio, ¿Qué pasa hoy? Me parece que lo abrumamos un poco. Usted con esas preguntas que le hace, difíciles. Me tomo un recreíto así. A ver. Dale. Los Inútiles de Siempre y Fabio Wasserman, que va a leer un poema de un libro que ya fue publicado en Colombia, va a ser publicado en Italia y próximamente acá en la Argentina. Termina en mi fe. Qué buen título ese, ¿no? Después vamos a hablar de la fe, si le parece. En la pendiente el río cae, fugaz entre las piedras. Sigo con la mirada el curso de las cosas que se dejan ir. El río cae, es tarde para ayer. Arrodillado sobre la tierra, alzo los ojos al devenir, sin piedad. El otro poema breve. Mi madre, siempre encinta, espera que pase la vigilia. Día y noche, una oración. Carga un cuerpo olvidado de parir. Uno más. Dos más. Bueno. Termina mi fe, de Fabio Wasserman. Estoy con la copia del libro, está en Colombia, así que no lo tengo conmigo. Vemos, nos va a dejar para la posteridad el manuscrito. El manuscrito. Sí. Otra vez la tarde, mi lejanía no me defrauda. El día sigue con su brutal inocencia. Y este último, que también es muy breve, está dividido en 3 partes el libro. Hay una parte donde hay poemas muy breves. Y uno de ellos es este. Desnuda, la noche no deja ver la sombra. Qué interesante esta cuestión. Y otra vez volver a la sombra. ¿Qué le pasa a usted con la sombra, Fabio? Pienso en la sombra, pienso en lo que pesa la sombra. Todo eso. ¿Cómo es el tema? Si no le molesta que estamos en un programa de radio, me parece que me parece que la sombra no es solamente el fantasma, no es solamente, es eso que no tiene cuerpo, que tiene una zona de oscuridad y que viene también de la luz, casi como eso que nos confunde a todos, con lo que vivimos permanentemente, ¿no? Creo que hay algo de la sombra que es inatrapable. Qué bueno eso que acabas de decir. Es probable que, hipotéticamente hablando, es probable que si me remonto al Fabio Wasserman de su infancia, le haya asombrado descubrir una sombra en lo que solemos llamar realidad. Vio que uno descubre el agua,
descubre unos reflejos de partículas a través del sol por la cortina, como si fuera una ruta, y la sombra, ¿no? Y después uno lo va acompañando ese concepto, que es un concepto recurrente en tu obra y que se va diversificando de diferentes lugares. La sombra deja de ser sombra para convertirse en otra cosa, ¿no? La sombra desaparece con la noche y con la muerte. Esa es la sombra, es en el único momento en el que no hay sombra. Uh-huh. Con la oscuridad, es decir, con la muerte. Y creo que probablemente sí haya estado, pero de nuevo, porque es una condición que yo creo que tenemos todos, ¿no? Que en esos primeros años de nuestra Constitución aparece el relato, ¿no? Es el relato de uno, no el relato contado, no ese relato que nos va tomando la subjetividad, sino ese que con el que después nos la pasamos toda la vida tratando de decirnos algo como podemos. Estoy de acuerdo, pero voy a juntar para darle pie a Pedro. Es verdad, ¿no? Usted todo el tiempo está como en la comunión, todos, pero no todos escriben como usted. Creo que tiene que ver un poquito con lo que estaba queriendo decir Pedro, de esta sensibilidad del poeta, que puede decir cosas que uno siente y dice, ¿no? Pasa cuando uno lee sus libros también. Digo, uno dice, puso en palabras lo que yo sentía, pero eso que yo sentía es yo no sé lo que estoy sintiendo, pero alguien tradujo lo que yo estoy sintiendo. Es muy lindo cuando le preguntaban a Juan Ramón Jiménez qué eran los lectores de poesía, y él dijo la inmensa minoría. Porque hay algo en esta pequeñez de trabajar con lo inmenso, ¿no? Y una minoría que trabaja con lo inmenso, una minoría que sostiene lo inmenso, ¿no? Como si fuera la raíz de un árbol infinito casi, ¿no? Y ahí está esa inmensa minoría, casi como polizones, hablando, en vez del alta voz, como dicen los gallegos a los parlantes, la baja voz, ¿no? Pero esa voz submarina, ¿no? Que anfibia, que encima vuela, que se transforma en tantas cosas, me encanta. Es una manera de rezar. Yo creo que, hablando de la fe, este título tan hermoso que tiene este libro, yo creo que rezamos en poesía. Yo rezo en poesía. Si no me aparece el rezo, no me pasa nada. Y si un poeta no me lleva a un estado espiritual, si no me siento distinto, cuando está Fabio, vengo de hablar con algunos funcionarios del trabajo, qué sé yo, pero si yo estoy con Fabio, o con usted también, y Martín también, que es un artista, un trovador, yo siento que ahí hay una posibilidad que esa baja voz haga su tarea, ¿viste? Y esa voz es la que nos va salvando de a poquito, ¿no? Como volver a escuchar a María Elena Walsh, ¿no? Como su canción del jardinero, ¿no? Qué lindo esto, ¿no? Que Pedro viene de otra actividad, y de repente se encuentra con un artista, él lo es también, y estas cosas, ¿no? Que se van generando en un mismo día, como su poema, ¿no? Donde la lista y las cosas que pasan. Uh-huh. Y ¿Cómo se genera esto? ¿Lo asalta usted la poesía? ¿Lo encuentra caminando? ¿Lo desvela? ¿Le corta una risa? ¿Le interrumpe un llanto? ¿Le hace tomar la mano a una mujer cuando va a cruzar la calle? ¿Le hace perder un taxi? ¿Lo duerme? ¿Cómo lo despierta? ¿Cómo lo encuentra la poesía? Parece que me atrapa, que hay algo del ser atrapado por eso, ¿no? Para ser atrapado por lo que decía antes Pedro, ¿no? Por el lenguaje, ¿no? Por algo de uno es hablado, ¿no? Uno es hablado, uno es hay algo que seguramente no tiene que ver con algo calculado. Yo soy un escritor que no es que me siento a escribir a la mañana, que tengo un horario, no, digamos, tengo mucha pelea con la escritura. Me asalta algo que con mucha, de nuevo, desesperación probablemente necesito sacar. Y mi modo de sacarlo es
es con la poesía, digamos. A veces tengo otros modos más violentos o más violentos conmigo, ¿no? Pero por suerte la escritura, la poesía, los cuentos, la novela, lo que escribo, me asalta y me dejo llevar. O sea, cuanta más resistencia me pongo con eso, más peleo con la escritura, y tengo peleas con la escritura. No es algo con lo que voy muy tranquilo y ahora me siento y escribo. No, me enojo con algo que se me ocurre, me enojo porque me gusta, me enojo porque no me gusta. Empiezo muchas veces algo, lo empiezo y me parece que hay un falso escritor en ese personaje, en ese autor que está escribiendo ese personaje, entonces me enojo conmigo, descreo de la escritura, descreo de la mano que escribe, descreo. El día que no te pase eso estarás en problemas, ¿no? El día que no tengas que salir a caminar y a ver el mundo de nuevo, ¿no? Es tan lindo cuando alguien se transforma en peregrino, deja de ambular, ¿viste? Y yo, insisto, tu voz, la calma de tu voz, en medio de un lunes, de todo, de Milei, y que vos vengas con esta voz y que hables de la fe, a mí me parece que eso es un acto poético, que es vivir en poesía, ¿no? Y yo reclamo eso, vuelvo a Robin Iniesta, yo no me banco más los artistas o los poetas o lo que sea que no me transmiten libertad y el coraje de la paz. Vos tenés el coraje de la paz. Te hemos atormentado un poco acá, pero vos tenés el coraje de la paz. Y hay que tener coraje para transmitir esa paz. Qué bueno eso. Es importante dar paz a alguien, o que alguien sienta que está recibiendo paz. Es cobijar a alguien y sentir que te da paz. Con esa palabra, ¿qué te ocurre? ¿Qué dijo Pedro? Yo no pienso en el otro, digamos, no tengo esa virtud de estar pensando en darle con lo que escribo algo al otro. Sí pienso en lo que vos decías antes, ¿no? Del rezo, pero que en la escritura como la oración, ¿no? Totalmente. El acto de entrega, no a Dios, bueno, yo no con Dios, no, pero algo de una entrega en un modo de murmullo, ¿no? De eso, del orar, ¿no? Que también viene del oráculo, ¿no? Viene. Total, sí. Entonces creo que es eso, pero es como no estoy pensando en el otro. Pasa que el otro también sos vos, ¿viste? Sí. Pero no en el sentido político, que está muy bien eso, ¿no? Te estoy hablando en el sentido poético, sí. ¿No? Que vos fijate, cuando volvemos a un texto, a veces decimos, ¿cómo mierda escribí esto? ¿Quién era ese que escribió esto? Y después, a veces al revés, te pasa. En el sentido de que Rimbaud lo decía. Qué maravilloso eso, ¿no? Esto, ¿cuándo fui ¿no? Y eso es donde también todos somos un poco forasteros en nosotros mismos, ¿viste? Y ahí hay algo muy poderoso que la poesía nos transmite y nos convoca y nos hace galopar, ¿viste? Por ese misterio. Insisto por eso, ¿no? Por eso yo, con Diana Velesi lo hablé. Ella tiene un libro que yo no recuerdo lamentablemente los nombres de los libros, un libro muy bonito, un ensayo, poeta, sí. Un ensayo sobre poesía que habla de los redondos en el medio y se mezcla que La pequeña voz del mundo, creo que se llama, que un poco le está de la inmensa minoría hablar de la poesía como la pequeña voz del mundo. Pero mi hija, que es esa pequeña voz del mundo, es la que todo lo colma, ¿viste? Que me cambió los mapas, los nortes, las brújulas, todo. Claro. Y eso es la poesía, esa pequeña voz del mundo que viene. Por eso que esté Fabio Wasserman un lunes con nosotros. En Los Inútiles de Siempre. En Los Inútiles de Siempre. Se haya dejado atormentar por nosotros. Sí, y no me haya dado una piña ni a vos ni No, la va a dar, pero cuando se termine el programa. Fabio, ¿qué te pasa cuando, por ejemplo, ahora que termina, o sea, no que terminaste el libro, bueno, lo cerrás el libro. Termina con Mi Fe, lo cerrás.
¿Qué te pasa a vos? ¿Sentís que te quedás sin un propósito en la vida, por ejemplo? ¿Sentís una especie de clausura de algo, de comienzo de otra? ¿Qué te pasa? ¿Te sentís vacío por dentro y tenés que volver? ¿Qué te sucede? Sí, me pasa de tener que de buscar urgentemente algo que me vuelva a poner en otro lugar, no en ese lugar donde que quedó abandonado, ¿no? Porque de nuevo, digamos, es como uno va sosteniendo ese vacío y es clausurar. Es una clausura un libro, ¿no? Yo cuando lo releo, esto que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? Que uno se siente un extranjero con un libro, ¿no? Y diría más, un intranjero, es decir, alguien que no puede estar en ningún territorio propio. Y me parece que cuando uno termina, que cuando yo termino un libro me está atravesando algo de otra narración, pero otra narración que es propia, ¿no? Qué lindo eso. Vos sabés que voy a ampliar la pregunta para los dos, porque también me interesa tu respuesta, Pedro. Yo cuando siento que estoy a punto de traicionarme, o cuando siento que voy a traicionarme, voy a Crónica de un iniciado de Abelardo Castillo. Qué lindo es eso. Cuando ustedes sienten que están por traicionarse, o ¿no? Esa especie de silencio que antecede a la tormenta, pero cuando sienten realmente que uno está por traicionarse, ¿a dónde van? ¿A qué libro van? Bueno, si yo estoy en modo digamos, a mí me ubica mucho la poesía cuando me pierdo y voy a Luis Gluck. Me encanta. Parábola, por ejemplo. Sí. Parábola vuelvo mucho a Parábola. Bueno, ahí me parece que uno encuentra algo que desenmascara. Total. Que deja la carne viva y entonces uno, sí, ahí se da cuenta de lo propio, ¿no? Qué lindo sería armar un mapa genético y hacer un grupo, o cuando uno empieza a generar amistades. Es bastante difícil preguntarle, antes de ser amigo, a qué libro vas cuando te vas a traicionar, cuando estás a punto de traicionarte, ¿no? ¿Usted, Pedro? Bueno, primero lo que hago, voy y compro esta colonia Wells, una colonia inglesa Wells que lo usaba mi abuelo, que mi mujer la odia, entonces tengo que traficarla por si tuviera droga encima. Y huelo esto, porque esto me recuerda, yo tengo los libros manchados con lluvia, café y esta colonia. Por favor, Fabio, probalo, sin vergüenza. No quiero... y primero ¿Esto se bebe? Yo por mí lo bebo, lo aspiro y todo lo que quiera, porque me lo inyectaría, porque es maravilloso. Y primero esto, ¿no? Ahora Luis Gluck a mí es parte de mi nueva esencia de hace unos años. Permíteme. Sí, pero yo tengo muchos anticuerpos, ¿no? Que están ahí. Para mí son anticuerpos poéticos que están ahí para rescatarnos. Emily Dickinson para mí es volver a casa, siempre. Cumming o Camin es volver a casa. Pero siempre, ¿vas a ese siempre? Whitman. Y yo soy muy clásico, me gusta mucho. Pero esas cosas ahí norteamericanos te mencioné. Pero después, por ejemplo, siempre es gente que yo necesito. Marco de Nevi, las falsificaciones de Marco de Nevi, también lo necesito. Los libros que tengo marcados, Octavio Paz lo necesito, El arco y la lira. Yo necesito El arco y la lira de Octavio Paz cada tanto para recordar. Olga Orozco, la necesito, Olga Orozco. Necesito Atahualpa Yupanqui porque también me dice, che, no te hagas el boludo que acá también hay otras situaciones poéticas, ¿no? Entonces, eso, ¿viste? Eso. Y a veces necesito volver a los poemas para leer En Tranvía de Girondo y leer El Nocturno. Qué hermoso. Porque ese poema yo lo leía cuando venía del 22 de Quilmes acá, o el Entré en Roca, y me hacía recordar que había otra posibilidad. Esto que te decía vos, que estos tipos podían hablarme, por ejemplo, del estrangulamiento que era en la noche el sonido de las cañerías. Y un ingeniero civil nunca podría hablarme de un puente como un poeta.
Ese es el cambio del mundo. Qué lindo lo que haga. ¿Vio por qué yo soy amigo de este? Porque es un ser humano con una sensibilidad es muy la colonia particular. buena. Sí, aprovechamos, porque escúcheme, nadie conoce la casa, nadie conoce una casa como los niños, ni siquiera un arquitecto. No, para nada. Pero siguiendo con esto, ¿le gustó? Sí, me encantó, me encanta. Me parece que es tal cual como lo decís. Tal cual como lo decís, además en la poética popular, ¿no? En Hellman, que lo nombrabas hace un rato, en González Tuñón, en la música popular también, porque creo que eso porque en esos yo siempre sospeché que la poesía a toda una generación le entraba por las radios, pero por las radios a partir de los tangos, a partir de Cátulo Castillo, Homero Manzi. Entonces, Cadícamo con Nieblas del Riachuelo, es decir, ahí hay una poética, bueno, y ni más ni menos que Raúl González Tuñón, ¿no? Entonces había en la canción popular que entraba, que cantaba mi vieja, que no había leído ningún libro, pero totalmente y entonces ella en ese tarareo encontraba pura poesía. El otro día me llegó una nota y bueno, pobre, no voy a quemar al entrevistado, pero se quiso hacer, pues yo hablé del pan y se quiso hacer. No, cuidado con lo que va a decir. El pan, como dice, ¿cómo es esta chica que escribe también crónica, está de moda ahora? Que es, I don't know. Está muy buena, pero no, bueno. Ay, como el poema que escribió ella, no le digo, esto es como la samba de Castilla y Leguizamón. Claro. Samba de Juan Panadero, claro, que cuenta la historia de un anarquista que dejaba la puerta abierta para que los pobres coman el pan, y los pobres nunca le robaban. Ojo, porque la cultura popular argentina es un anticuerpo y está ahí para recordarnos todo aquello que nos quieren hacer olvidar, ¿viste? Por eso me encanta que menciones al cancionero, porque en las invasiones inglesas los que pelearon hicieron un cancionero. Después los aburridos de la academia lo tradujeron con su nota al pie. No le den bola nota al pie, pero el cancionero de los que fueron a echar a los ingleses, que decía: al primer cañonazo de los valientes huyó sobre el monte con sus parientes, ¿no? Que se fue con el oro a Córdoba. Esa es la Argentina, porque ahí empezó la Argentina, cuando echamos a los ingleses 2 veces. Claro que sí, también, claro que sí. También cuando otra más de Guerremoro en la Malvinas, ¿no? Y también decía, para sumar a lo que vos planteabas también al principio, que es justamente un país de tanta resistencia, por lo que tuvimos que vivieron 30.000 desaparecidos, o sea, fue mucha lucha, fue mucho. Una plaza bombardeada, es decir, hay un lugar en donde hay un reservorio de lucha y de la vuelta de obligado callada, silenciada, fuera de los manuales, sí, ¿no? Y está ahí, no está, o sea, sigue estando eso. Fabio Wasserman además tiene un pequeño berretín, que es un juguete que él tiene, ¿viste? El otro día hablábamos del juguete. Usted empezó el programa hablando del juguete. El que no tiene juguete, ¿no? ¿Se acuerda? El que no tiene juguete, pobrecito. Y tiene un juguete que, ¿sabe cuál es? Usted se va a sorprender. ¿Cuál es? Que toca el bandoneón. ¡Qué maravilla! ¿Bandoneón blanco como Juárez? No, ese es de Juárez. ¿Qué cosa esto entre la escritura y la musicalidad? Hay mucha musicalidad en su poesía, en su prosa también. ¿Es importante el oído para escribir? No lo sé, pero sí descubro en el decir que hay algo muy parecido, así como está en mis libros, tanto en la poesía o en los cuentos, como una misma voz. También pienso que con el bandoneón aparece en el ritmo, en el timbre de esa voz que elijo cuando toco, algo también de un mismo modo, algo que se transmite de diferentes maneras, ¿no? O sea, bueno, con la música o con la escritura, hay algo que creo que sí sucede. El otro día, y acá le doy pie a Pedro para ir cerrando, hablando con
con Pichu, un bandoneonista que usted conoce, un amigo, que ya lo vamos a conocer, usted también lo va a amar mucho, y hablaba de la diferencia entre tocar, acariciar y palpar el instrumento. Pero ahora volviendo a la poesía, ¿con qué se escribe, Fabio? ¿O con qué escribe usted? Porque no se escribe con los dedos, de la misma forma que no se viaja con el cuerpo, ¿no? Ni se hace el amor con el cuerpo. ¿Con qué se escribe, Fabio? ¿Con qué escribe usted? Creo que con imágenes muy borroneadas que me vienen y me atrapan. Con eso escribo. Y a veces tengo un lápiz a mano, un cuaderno, a veces no, y también se pierde, y lo cual me produce mucho placer cuando se pierde, porque entonces después tengo que hacer el esfuerzo de buscar eso que ya no estaba, y no va a ser nunca lo mismo. Y me resulta, antes era algo de lo que me enojaba, ¿no? Decía, bueno, se me fue eso, bueno, ahora me resulta un berretín, como dirías, ¿no? Un algo interesante de eso que se va, no dejarlo ir y que aparezca como otra imagen así brumosa que está en la cabeza. Pedro, para ir cerrando con los inútiles de siempre. Bueno, yo quiero agradecerte, Fabio, por traernos tu voz baja y todos tus barcos. Qué lindo. Gracias. Muchas gracias por haber venido. Yo estoy muy agradecido. Pasó rápido. Además, nosotros que solemos ser bastante desaforados, hacemos quilombo, y como que nos bajó, ¿no? No, yo temo haberlo asustado un poco, pobre. Y bajó y dice, no, muchachos, ahora van a hablar. Porque vos no podés invitar a comer a alguien a tu casa, y que la pase mal. Entonces, pobre, dije, me hace el medio que lo fuimos. ¿Cómo la pasó? Muy bien. Al principio. Muy bien. ¿De verdad la pasó bien? La pasé muy bien, me parece que fueron preguntas con hondura, y no solamente preguntas, sino además reflexiones, porque son dos escritores, con lo cual me parece que ahí la pregunta no es una pregunta de entrevista, es una pregunta creativa, es poder ahondar en eso que ninguno de nosotros tres sabe, ¿no? Fabio, si me permite, Martín, vamos a cerrar con un poema cortito de Fabio Wasserman y cerramos en Los Inútiles de Siempre. ¿A usted le parece terminar el programa leyendo un poema para la radio, para la gente de Caput, y agradecer a Martín, a Martín Loza, repetí, Martín Loza, y a Juan Martín Ramos Padilla, y a Ramos Padilla. También agradecemos que no nos despidió después del programa que hicimos anterior. No le va a faltar. Pero yo lo vi en reunión, usted. Se ve que algo arregló. Bueno, 10 años de Infosiberia. No me invitó a organizar nada a mí. Pero ya bueno, no va a invitar. Se vienen los 10 años de Infosiberia. Ahí está el director de la radio, que claro. Bueno. Hace 10 años hice un documental, mi mujer y yo hicimos un documental sobre Infosiberia. ¿Por qué no pasa a saludar a Fabio Wasserman? Que al final... ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Hace un poco menos de 10 años. Hace 10 años estábamos naciendo. Sí. Así que bueno, estamos muy contentos. La verdad, haber creado una agencia de noticias que sigue existiendo 10 años después, que sea autosustentable, que sea federal, con periodistas en todas las provincias, la verdad que estamos muy, muy contentos. Yo te quiero decir una cosa. Y es cierto que Pedro, quiero decirlo, fue uno de los primeros en tomarnos en serio. No sé si habla... No, ¿Se habla bien? Sí, claro que sí. Yo te quiero decir una cosa, Martín. Martín. Es un documental muy interesante en aquel momento cuando algunos decían, vos pensás que vas a llegar a algún lado mandando mensajitos por WhatsApp. Agencia de Mirá noticias vos. por WhatsApp. Así es. Yo quiero decir una cosa de Juan Martín Ramos Padilla. Mire que nos peleamos como perro y gato. Pero saben que siempre donde está Juan Martín está la esperanza. Y es la flor que crece en el escombro, Padilla. Es la flor que crece en el... ¿Usted le dio un aumento de sueldo? Porque cuando llegué estaban reunidos. A Juan Martín Ramos Padilla, yo digo, es la flor que nace en el escombro. Donde está él, funciona así. Flor en el medio del escombro y aparecen cosas imposibles. Así que, como no te lo repetiré nuevamente, te agradezco por eso. Bueno, qué lindo lo que decís. Y yo les agradezco a ustedes, te agradezco a vos por haber vuelto a Caput, porque el año pasado no estuviste, así que para nosotros fue una alegría que volvieras. Y bueno, y siempre rodeándote de gente linda, siempre, ¿no? Digo, el último libro de Ulises Ulanowski se llama Lo lindo del periodismo, que uno conoce gente.
Bueno, vos de algún modo... Dice que hables acá. No se escuchó nada de lo que dije, no era importante. De algún modo también Pedro tiene eso, ¿no? Digo, no solo es él, sino que también por medio de Pedro uno ha conocido y sigue conociendo gente muy interesante, así que... Incluso Basualdo. Incluso Basualdo. Sí, que un poco despeinado, el look de no sé, los pelos de Basualdo. Sí, de los tres, sí. No, bueno, vamos todos al mismo peluquero, los de este programa. Gracias, Gracias. Bueno, vamos a cerrar entonces los inútiles. Hace 7 minutos que se está despidiendo, después de que el director de la radio, pero se la arreglaron. ¿A dónde va? ¡Chao! No, tiene que leer. Por eso, déjalo que lea, que estamos 7 minutos atrás. Y nos vamos. Lee solo y nos vamos. Chao. Lee solo usted. Lea. Vamos. Mi hermana pone flores, yo piedras. Las voy a embalsamar, me dice. Mis piedras ya lo están. Encierran un alma intacta. Mi padre está debajo. En la tumba ya no puede decir que es mejor. En cada aniversario, ella y yo lo visitamos. Dejamos nuestro presente. Mi hermana pone flores, yo piedras. Las piedras ocultan lo que hizo. Las flores, lo que nunca jamás hará. Las flores de mi hermana se marchitan en el mármol. Las piedras de mi memoria permanecerán intactas. Gracias por la invitación al programa. Ya está casa. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular.